Bueno, segundo bloque del programa, nos vamos a meter en otro de los temas que teníamos prevista para esta jornada y está relacionada con el allanamiento que se produjo en la casa de los hijos de Herrera de Noble en el caso, o en la causa, en el marco de la causa de sustracción de personas que los involucraría. A ver, lo vemos. Avanza la causa Noble Herrera, que intenta determinar la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble. Esta tarde hubo allanamientos en las casas de los jóvenes. Esta es una decisión de la jueza que interviene en la causa, Sandra Arroyo Salgado. En estos allanamientos se secuestraron, por un lado, las medias que llevaba puestas Felipe y además prendas íntimas de Marcela, de manera de eliminar toda sospecha que pudiera tener la defensa, es decir, los representantes de Marcela y Felipe, sobre que el material genético no corresponda a los jóvenes. Frente a la negativa, la única alternativa que queda es la de realizar un procedimiento como el de hoy, un allanamiento. Esto está avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además por la ley y diversas obligaciones internacionales del Estado argentino. El objetivo de esta fiscal, como creo que también es de la jueza, es saber la verdad. Y la verdad la tenemos que obtener solamente con las muestras y el examen de histocompatibilidad, o sea, los perfiles genéticos, y luego si condicen unos con otros. No solamente con en este caso, la familia querellante, sino con todo el banco genético, las muestras que hay en el banco genético. Bueno, así planteado el tema en el marco también de una dura disputa que se lleva adelante en el país entre el Grupo Clarín y el gobierno del Grupo Clarín. El expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, en casi todos los actos habla del principal enemigo, el adversario, la oposición es el Grupo Clarín, de alguna manera tirando por la borda la existencia de otro partido político que pueda hacer fuerza, pero además poniéndose siempre en el centro del ring, ¿no? No nos podemos despojar de esto para discutirlo. Nos acompaña el diputado nacional de la coalición cívica, Juan Carlos Vega. Juan Carlos, ¿cómo te va? Beto, un gusto. Que presentó justamente un pedido de informes por este tema, ¿no? Y el viceintendente de la ciudad, Carlos Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es el límite? ¿Por qué presentaste el pedido de informes? Para mí no es difícil, porque yo siempre he sido abogado de las víctimas. Yo he sido el abogado que mayor cantidad de expresos políticos cordobeses defendió en la década del 80. Me tocó, o ellos me eligieron, pero me tocó defender un grupo de casi 80 presos políticos de La Perla, Campo de Riberas, Sierra Chica, Rawson, Trelew. Soy el abogado de Víctor Saldaño, que es una víctima internacional. Y tengo claro que la lógica de los derechos humanos pasa por la relación individuo-Estado. El Estado tiene facultades, no solamente tiene facultades, tiene el deber de investigar la verdad. Pero ese deber estatal, que está fijado por el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, tiene un límite muy celoso y muy estricto, que son los derechos de la víctima. Se podrá hablar de que el concepto ampliado de víctima incluye también a los supuestos abuelos de los niños nacidos en cautiverio, pero siempre la víctima principal es el supuesto niño nacido o en cautiverio o durante el terrorismo de Estado o apropiado ilegalmente. Ese es el que define el límite del proceso judicial. Esto es el ABC de la lógica jurídica. Cuando la jueza actúa en función de una legítima ley nacional sancionada en noviembre del año pasado, que permite la extracción compulsiva de sangre, y que por cierto yo voté en contra y dictaminé en contra, bueno, la jueza está cumpliendo una ley, pero también es cierto que lo está haciendo de una manera irregular, porque está violando normas constitucionales que deberían ser la regla de interpretación de esa ley, y está violando también, sobre todo, resoluciones de Naciones Unidas que dicen que en caso de duda con respecto a la interpretación de una ley, debe privilegiarse los derechos de la víctima. Ahora, aquí no hubo extracción compulsiva de sangre, hubo un allanamiento donde se llevaron prendas íntimas y algunos otros elementos, como cepillos de diente. Fue un acto, en términos jurídicos me refiero, sí. Si después querés hablamos también del contexto político. Fue un acto que tiene un claro encuadre en la Convención contra la Tortura, normas constitucionales que deberían ser la regla de interpretación de esa ley, y está violando también, sobre todo, resoluciones de Naciones Unidas que dicen que en caso de duda
con respecto a la interpretación de una ley, debe privilegiarse los derechos de la víctima. Ahora, aquí no hubo extracción compulsiva de sangre, hubo un allanamiento donde se llevaron prendas íntimas y algunos otros elementos, como cepillos de diente. Fue un acto, en términos jurídicos me refiero, si después querés hablamos también del contexto político. Fue un acto que tiene un claro encuadre en la Convención contra la Tortura y otros tratos, se llama, o penas inhumanos, crueles o degradantes. Este es un típico acto cruel, inhumano o degradante en contra de la víctima. Carlos. No, creo que primero se están mezclando cosas que habría que tratar de que no se mezclen y poner en primer lugar lo que considero que es un tema central en la Argentina en los últimos 25, 30 años, que es justamente la búsqueda de la verdad y la justicia. O sea, estamos en un país que por muchas razones ha tenido una enorme o una casi absoluta impunidad de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Creo que este es el marco general sobre el cual nosotros tenemos que hablar y poner esta situación como muchas otras más. Yo me preguntaría, o sea, cuando hablamos de víctimas, acá hay desaparición forzada de personas, son víctimas. Sus familiares, que son quienes querellan, tienen por lo tanto razón, tienen derecho y también tienen que ser protegidos. Hay privación. La principal víctima es la persona que... No, es que hay las personas que fueron secuestradas, y las personas que fueron secuestradas no son víctimas. Los niños que fueron secuestrados no son víctimas. No, sí, claro que la privación de... la supresión de identidad de personas, ¿cómo lo tenemos que tomar? O sea, no solamente hay un interés social, un interés colectivo en la búsqueda de la verdad, de la justicia y terminar con la impunidad, sino que aparte, estos familiares que vieron desaparecer a sus hijos y que por la desaparición de sus hijos no pudieron conocer a sus nietos y que vieron suprimida la identidad de sus nietos, la única forma de reparación que tienen es justamente encontrar la verdad de esta identidad. Esto que yo estoy diciendo hace unos años los dijo el abogado de Ernestina Herrera de Noble, cuando en lugar de ser abogado de Ernestina Herrera de Noble era juez de cámara, para justificar justamente por qué en un caso como esto, el juez, cuando era juez Cavallo, ahora es el abogado de la señora Herrera de Noble, cuando era juez justamente dijo que ante estas dos situaciones la reparación el derecho de los familiares de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y desaparecieron, la única reparación posible, porque no hay otra reparación posible. Y esto también está en discusión, no solamente en este juicio, sino en todas estas situaciones que son similares, y hay que analizarlas a todas, porque no solamente lo que está en discusión es la identidad de estos dos jóvenes, también está, o puede llegar a estar en discusión. Sí. Pueden interrumpirse. Yo pregunto lo siguiente, yo coincido de que aquí estamos frente a un dilema ético y jurídico. Exactamente. Donde hay dos bienes jurídicos protegidos. Así es. El derecho a la búsqueda de la verdad, que es una obligación del Estado, no es un derecho. Una obligación. Y el derecho de la víctima. En el caso de confrontar esos dos bienes jurídicos protegidos, ¿cuál prevalece?